para que clasifiquemos cada uno mapeo de transformación como 1 a 1, en ambos o en ninguno. Mirando nuestras notas a continuación, nos centraremos en las segundas viñetas donde si la transformación es 1 a 1 o inyectable, cada vector B en Rm tiene, como máximo, uno correspondiente vector de entrada X, en Rn. Y si una transformación es subjetivo o es subjetivo, cada vector B en Rm tiene al menos un vector de entrada correspondiente X, en Rn. Observe la única diferencia en las definiciones, es que para 1 a 1, cada vector B en Rm, tiene como máximo una vector de entrada correspondiente en Rn, significado máximo, 0 o 1, y una transformación está en, si cada vector B en Rm tiene al menos un vector de entrada correspondiente en Rn. Al menos significa, uno o más. Al observar las asignaciones, recuerda que podemos pensar en los vectores como puntos y, por lo tanto, tenemos 4 vectores en Rm, 3 de los cuales tienen una entrada correspondiente, y este tercer vector tiene 0 entradas correspondientes. Así pues, los 4 vectores en Rm tienen 1 o 0 correspondientes entradas, satisface el requisito de una transformación 1 a 1, donde de nuevo, cada vector en Rm tiene como máximo 1 vector de entrada correspondiente X, en Rn. Y, por lo tanto, la transformación es 1 a 1, sin embargo, no está en porque, fíjate en cómo estar en, cada vector en Rm tiene al menos un vector de entrada correspondiente, en Rn. Así que porque, este tercero vector no tiene una entrada correspondiente, esto no es una transformación en sí. Ahora mirando el segundo mapeo, observe cómo tenemos dos vectores en Rm, donde el primer vector tiene una entrada correspondiente, y el segundo vector tiene dos entradas correspondientes. Así que porque este segundo vector tiene dos entradas correspondientes, no cumple con los requisitos para una transformación 1 a 1, donde puede haber como máximo un vector de entrada correspondiente para cada vector B en Rm. Por lo tanto, no es 1 a 1, sin embargo, es una transformación hacia adelante porque, de nuevo, cada vector en Rm tiene al menos una entrada correspondiente en Rn. De nuevo, tener una o dos entradas cumple el requisito de tener al menos una entrada correspondiente. El mapeo del segundo la transformación está, pero no 1 a 1. Ahora mirando el tercero mapeo, observe cómo cada uno de los vectores en Rm tiene exactamente un vector de entrada correspondiente en Rn. Esto cumple un requisito para ambos, una transformación 1 a 1 y en transformación. Cada vector en Rm tiene exactamente una entrada correspondiente cumple con el requisito de tener como máximo 1, así como al menos 1. Esta última transformación tiene 1 a 1 y sobre. Espero que esto te haya resultado útil.